Pasamos ya al siguiente ponente, sería don Luis de Pereda Fernández. Él es arquitecto, está formado en la Escuela de Arquitectura Técnica Superior de aquí, de Madrid. Simultánea su actividad como arquitecto en su propio estudio y trabajando en la realidad constructiva que nos rodea, con la dirección de proyectos y de I+D, tanto en el Instituto Europeo de Innovación y Desarrollo Tecnológico, como en Integral Park System, o como en Enedes Tecnológica, empresa vinculada a la eficiencia energética. Colabora con la Universidad Politécnica a través de una cátedra empresa y, por lo tanto, su actividad, tanto investigadora y desarrolladora de tecnología, como su capacidad empresarial, como su actividad de arquitecto en la realidad cotidiana, haciendo obras en el entorno en que nos encontramos, yo creo que le avala para que su opinión sobre el tema de la eficiencia energética, tanto activa como pasiva, sea digna de nuestra atención. Muchas gracias. Estupendo. Pues muchas gracias, Ricardo. Sí, efectivamente, a nosotros nos han convocado aquí para hablar fundamentalmente de integración. La visión que nosotros tenemos del mundo de la energía es la visión de quien trabaja no sobre el consumo. Consumo en la etimología clásica significa o ha significado clarísimamente hasta hace poco tiempo destrucción. Nosotros no trabajamos sobre la destrucción de la energía. La identificación de la palabra consumo con progreso es relativamente reciente y es uno de los problemas que genera la situación en la que estamos. Consumo es transformación, la energía se transforma. El medio de transformación de la energía es la arquitectura, es el urbanismo, es el entorno, es el ecosistema. Luego nosotros tenemos que trabajar sobre un medio complejo. ¿Y a qué nos dedicamos? Pues nos dedicamos a restablecer el equilibrio en esos medios complejos de transformación de la energía para recuperar algo que tiene un enorme valor ecológico, social y económico, porque nosotros somos una empresa que gana dinero recuperando la energía que se tira y lo comparte, por supuesto, con los propietarios de la energía y hacemos emerger los recursos energéticos y económicos. ¿Cómo es, Ricardo? Creo que es o bien quitarle al teclado. En el teclado como las flechas. Se hace, ¿no? Pero hay que quitar la señalita por ahí. Ahí. Perfecto. Nuestro trabajo es la recuperación de los recursos desperdiciados. En la charla de hoy, como es verdaderamente breve, me parece importante dejar como punto de partida 2 o 3 criterios claros sobre a qué nos referimos cuando hablamos de la recuperación del desperdicio energético, de la concepción de la arquitectura y del medio como un sistema complejo con sus propias leyes, donde la información y la gestión y la operación son recursos absolutamente esenciales que permiten, y sobre todo permiten hoy en el siglo XX, donde tenemos un desarrollo en progresión geométrica de los medios de recogida de información y de su gestión, permiten verdaderamente las fórmulas de reequilibrio, de autosustentación y de estabilización de los sistemas complejos, que son los sistemas energéticos, que pretendemos que sean sostenibles, y la palabra sostenibilidad no se refiere al consumo, la palabra sostenibilidad se refiere al equilibrio. Ahora hablaremos un poco de ello. Hablaremos de esos aspectos básicos que fundamentan nuestra acción y, como me han pedido que explique modelos de actuación en rehabilitación y en Madrid, pues he traído un par de ellos sobre los que pasaremos rápidamente, no para ver en particular sus dispositivos, sino para hablar de lo que es la esencia de un sistema complejo, que es la interacción entre los elementos del sistema, que es un tema que gestionamos. Los edificios se pueden rehabilitar sencillamente actuando sobre su medio de gestión y de ahí para adelante podemos poner cada vez más medios hasta llegar a unos niveles enormes de excelencia en la transformación y en la gestión de la energía. Bien, pues nosotros nos dedicamos, como les decíamos, a hacer emerger los recursos energéticos y económicos desperdiciados. Nuestra civilización, nuestra sociedad y en particular la española, no más que otras, pero también es una auténtica sociedad del desperdicio. Desperdiciamos absolutamente todo porque hay una dinámica perversa en consumir y transformar sin eficiencia que genera enormes cantidades de desperdicio. Se ha aludido antes efectivamente a la termodinámica y estamos condenados a que en una transformación de la energía siempre hay una parte útil, la exergía, una parte reutilizable, y una parte inútil, que es entropía, que es el desperdicio energético. Bien, la reducción de la parte inútil, aumentando la parte útil de la energía, es una condición que se puede conseguir trabajando sobre la arquitectura, sobre el urbanismo, sobre el medio de transformación, que determina la calidad de la energía, su calidad útil o inútil, más allá
de su consumo o su generación. La prestación de servicios energéticos es la fórmula con la que nosotros trabajamos, es decir, los recursos económicos necesarios para intervenir en la mejora del medio, de la edificación, del urbanismo de la ciudad, han de ser obtenidos recuperando el dinero que cuesta la energía que se tira. Y hay fórmulas para hacerlo y todas se basan en una concepción global e integral de los sistemas y no en la particularización analítica de cada una de las partes de un sistema, ya sean activas, pasivas o de gestión. El ahorro y la recuperación de la energía, agua, recursos, materiales e información, porque todas esas cosas son recursos. El agua es agua que se mueve, es agua que se calienta, hay una carga energética añadida a todo lo que es gestión y distribución de agua. Los materiales al final son energía también en su transformación, en su recuperación y en su reutilización. Los recursos de información son utilizados en la naturaleza sistemáticamente para corregir comportamientos indeseables de los sistemas y volver a colocarlos en una posición de equilibrio. Porque la sostenibilidad es un equilibrio dinámico, es un equilibrio permanente. Sostenibilidad es en cada momento, en cada instante y en cada plano del complejo y multidimensional mundo en el que vivimos. La sostenibilidad es estar en el punto en el que la demanda está cubierta exactamente por la oferta. No se trata de coger valores promedio ni fórmulas promediantes, sino realmente conseguir hacer un análisis de la complejidad de los sistemas en el que las soluciones que aportamos se adaptan como un guante a la curva evolutiva de la demanda. Y eso, en cada sitio, con cada usuario y en cada circunstancia, es un factor variable que nosotros tenemos que aprovechar con las herramientas que el siglo XXI nos ofrece, que no es la física analítica del siglo XVIII, sino es la capacidad que tenemos hoy en día y las herramientas que nos permiten modelizar los sistemas y simular su comportamiento. Hablando en claro, en el siglo XVIII se pensaba que una bandada de pájaros era un pájaro detrás de otro, o 1000 pájaros. Hoy se piensa que una bandada de pájaros, desde los años 50, es un sistema que no tiene las propiedades de 1000 pájaros, tiene las propiedades de una bandada de pájaros. Los sistemas reproducen propiedades propias que no son las de sus componentes, y lo mismo pasa con una bandada de pájaros, con un hormiguero, o con un edificio, o con una ciudad. Y luego nosotros nos movemos realmente en ese ámbito, considerando que trabajamos sobre el equilibrio de los sistemas energéticos, hídricos, de los edificios como medio de transformación, como hemos dicho, algo que solo se logra con la integración de todos los recursos materiales, técnicos y operativos en estrategias de interacción dinámica y equilibrada con el medio. La estrategia de funcionamiento no es el resultado de haber tomado decisiones sobre el medio y sobre las acciones materiales de intervención en los edificios. La estrategia está en el origen de las decisiones que se toman para actuar. Por lo tanto, es simultánea, como poco, a las decisiones sobre qué actuaciones hacemos, qué cuestan y cómo funcionan. Porque la estrategia introduce el factor tiempo en la edificación y en la arquitectura, porque estrategia es un conjunto de medidas integradas, elaboradas para reproducirse en todos los plazos de tiempo del ciclo de vida. Cada hora, cada día, cada estación, cada año y a lo largo de 50 años. Luego, el factor estratégico es previo y no posterior a las decisiones arquitectónicas. Aspectos básicos de la integración de los recursos materiales técnicos y operativos, que es con lo que nosotros trabajamos y que consideramos que son 3 aspectos clave en la versión hiper resumida que estamos dando hoy, son tener una visión sistémica, o sea, considerar la arquitectura y el medio como sistemas integrados. 2, considerar que la arquitectura es en sí misma el medio de transformación de la energía. La concepción del edificio dentro de un medio como el elemento que es atravesado por energías del medio, atravesado por energías internas que salen y como elemento gestor de una serie de dispositivos integrados que en sí mismo es el que tiene que tener un rendimiento energético, no cada uno de sus componentes de manera aislada y considerar que las estrategias o el control debe afectar a cada una de las partes, al aislamiento o a las ventanas o a la producción o a la climatización. El edificio es en sí mismo ese elemento a analizar de una manera integrada. Y el tercer punto es considerar el ciclo de vida como el ámbito de impacto, no solo en el tiempo, no solo a lo largo de la vida útil del edificio,
sino en el espacio. Es decir, el impacto en el ciclo de vida se manifiesta en muy diferentes ámbitos, ámbitos de salud, ámbitos del consumo de recursos, ámbitos de afección al ecosistema, ámbitos del cambio climático, y la consideración de que todas las decisiones que tomamos en la arquitectura afectan a todos esos ámbitos y a lo largo de un periodo de tiempo es fundamental cuando uno analiza cómo tiene que funcionar y cómo se consigue verdaderamente ahorrar dinero para luego poder rehabilitar y mejorar la calidad. Vivimos metidos en un auténtico juego de muñecas rusas donde un sistema está embebido en el otro. Desde la galaxia, el planeta, el territorio, el continente, la ciudad, nuestro edificio, las habitaciones de nuestro edificio, nuestra piel, las células que nos componen o los subsistemas que componen nuestro cuerpo, todo es un único elemento donde un sistema está metido dentro del otro. Y el ejemplo de la muñeca rusa no es banal porque la muñeca rusa tiene una forma que se reproduce en la siguiente muñeca y se reproduce en la siguiente muñeca. Luego, cualquier actuación a cualquier escala en cualquiera de estas cajas embebidas, que son los sistemas que se van subsumiendo unos en otros, es una intervención que tiene una afección directa sobre los demás. Y estamos trabajando, sufriendo o disfrutando de las ventajas de una buena concepción urbanística o sufriendo una muy mala concepción de un sistema de climatización por debajo del sistema del edificio. Luego, una consideración de este tipo nos llevará a pensar ¿qué es lo que realmente es interesante hacer o no si sabemos que estamos en una urbanización con edificios mal orientados, donde el aprovechamiento solar está ya condicionado por la mala orientación de los edificios y a lo mejor tenemos que girar hacia recursos más aprovechables con menos dinero y no precisamente hacia ese, como por ejemplo podría ser así, o muchas otras cosas, ¿no? Al final consideremos que pertenecemos a una serie de subsistemas integrados y que la arquitectura no es ajena a todas esas circunstancias. El tradicional enfoque analítico, que pertenece al desarrollo científico del siglo XVIII, se basa efectivamente en concentrarse sobre elementos sueltos. Yo analizo el aislamiento, ¿no? Yo analizo la climatización, yo analizo la domótica, ¿no? Tengo unas leyes de funcionamiento, unas tablas, unas fórmulas y sé que me va a dar unos resultados. Pero no analiza la interacción. El enfoque sistémico se centra en las interacciones entre los elementos como materia de estudio. Considera los efectos de las interacciones, se basa en una percepción global, modifica simultáneamente grupos de variables. Por eso, precisamente, el enfoque sistémico necesita de herramientas de estudio más complejas. Nosotros no podemos hacer otra cosa para modificar simultáneamente grupos de variables que hacer una modelización global y ver cómo interactúan. Integra la duración y la irreversibilidad. La validación de los hechos se realiza en comparación del funcionamiento con la realidad. Modelos insuficientemente rigurosos para servir a los conocimientos, pero muchas veces valen para decidir y para actuar, y un enfoque eficaz cuando las interacciones son lineales y fuertes. Conduce a una enseñanza pluridisciplinar, a una acción por objetivos, y es una característica típica de los sistemas. Los sistemas están orientados a un objetivo, y para cumplir su objetivo disponen y canalizan y utilizan la información, de manera que por bucles retroactivos analizan los resultados, los corrigen y conducen al conjunto del sistema hacia un objetivo en cada momento, en cada segundo, ¿no? Pasa lo mismo que pasa con la naturaleza y con nuestro propio cuerpo. Analiza en cada momento la situación en la que está y provoca una reacción que va dirigida claramente a un objetivo, no a cubrir un objetivo en términos generales, sino a lograr el objetivo en sí mismo, que es un enfoque eficiente. El enfoque analítico es distinto y, en cualquier caso, el enfoque analítico no desaparece, sino que se subsume como una parte del enfoque sistémico y permite analizar la realidad. Bien, esto que parecen discusiones muy teóricas las veremos ahora mismo aplicadas. Voy a acelerar un poquito más. Tradicionalmente teníamos un planteamiento cuantitativo. Hoy es cualitativo. Tradicionalmente la energía se vende en cantidades, pero no es la misma energía la que es útil que la que no lo es. Luego el planteamiento cualitativo empieza a ser un planteamiento fundamental. Mejorar el medio de aplicación, transferencia y la gestión operativa es fundamental hoy en día. En vez de centralizar recursos, distribuirlos. En vez de tener
especular con los recursos, generar la distribución de los recursos, incluyo en esto la energía y la información, y eso es una realidad palpable, la redistribución de la información y la progresiva redistribución de los medios energéticos y de los recursos de generación, almacenamiento y consumo, y potenciar la componente útil de la energía, la exergía. Es decir, crear sistemas, crear edificios que potencien que cada unidad de energía que entra en ellos sea una componente útil, que genera trabajo, que vale para algo, y reducir al máximo el desperdicio. Pasamos de la sociedad de la generación, por muy renovable que sea, de la generación de energía, a la sociedad que gestiona la energía para darle su máximo uso y su máxima utilidad y reducir el desperdicio. Pasamos de lo cuantitativo a lo cuantitativo y de una economía basada en el consumo a una economía basada en la calidad de la gestión. La exergía es una magnitud termodinámica que básicamente, voy a pasar rápidamente, lo que hace es gestionar, definir, digamos, la parte útil de la energía, aquella que se puede convertir en trabajo que nos vale en un edificio. Y si el flujo de la energía dentro del edificio es un flujo que va de la generación al final hasta la envolvente, pasando por los medios de almacenamiento, los sistemas de climatización, los sistemas de generación de energía, los sistemas internos de ventilación. Sin embargo, el ahorro energético va en la dirección contraria. Desde el punto de vista de la generación, seguiríamos esta flecha y hasta las pérdidas, con sucesivas pérdidas entrópicas, pérdidas por desperdicio en cada una de las fases de transformación, y desde el punto de vista del ahorro seguimos la flecha contraria cuando hacemos un análisis desde el punto de vista de la utilidad de la energía, porque a medida que mejoramos el aislamiento, las condiciones de ventilación, las condiciones de difusión y climatización, las condiciones de generación y el origen de los combustibles, vamos mejorando progresivamente la componente útil de la energía y reduciendo clarísimamente el desperdicio. Luego, al final, vamos a origen, a una reducción muy importante de los consumos de energía primaria de partida. Al final, ¿esto en qué se traduce? Tenemos que crear sistemas equilibrados que se componen de unos límites, unos medios, perímetro del edificio, piel del edificio, medio, lo veremos luego, de intercambio de enorme variedad con el que tenemos que trabajar. Tenemos vías para canalizar la energía, tenemos dispositivos que generan energía, tenemos dispositivos que almacenan energía y todos esos dispositivos tienen una naturaleza, funcionan para refrigeración y calefacción con rangos cambiantes de temperatura, y si queremos recrear realmente un sistema equilibrado, y muchas veces es muchísimo mejor recrear a cierto nivel el equilibrio de un sistema que no potenciar una de sus componentes extraordinariamente y no tocar las demás, si queremos generar un sistema equilibrado, tenemos que ser muy selectivos a la hora de combinar los sistemas de generación con los sistemas de climatización y con los sistemas de almacenamiento. Todos los dispositivos y los sistemas que en la naturaleza transforman recursos primarios disponen de recursos de almacenamiento de información, de almacenamiento de comida, de almacenamiento de energía, en suma, porque la energía tiene que ser gestionada. Nuestros edificios tienen que tener a escala de plazos de tiempo anuales o de plazos diarios de salto térmico, por ejemplo, día-noche, la capacidad de gestionar y almacenar la energía para aprovechar los recursos del medio en cada momento de la manera más sabia, almacenarlos y utilizarlos en el momento más oportuno. Y al final, el sistema estaría incompleto si, además de todos esos recursos de generación, almacenamiento y difusión de energía o climatización, no tuvieran también unos niveles de gestión, de conocimiento, de reconocer en cada momento el estado cambiante en el que está el edificio, sus usuarios y el medio, capacidad de entender cómo está, capacidad de actuar para implementar medidas correctivas y las medidas que hay que implementar responden directamente a estrategias de funcionamiento que forman parte del proyecto de arquitectura en este caso y actuar para crear un comportamiento que conduce al objetivo o a la estabilidad. Lo que se llaman comportamientos homeostáticos, que es mantener la estabilidad del funcionamiento del sistema enfocando hacia un objetivo. Es decir,
hay una inteligencia en la gestión de los edificios que no es solo artificial. La inteligencia de los edificios es una interacción entre la inteligencia humana en la gestión de los edificios y la inteligencia artificial implementada en los sistemas como una herramienta de modificación de la conducta del edificio en cada momento para estar en el escenario de máxima eficiencia. Y por eso, también desde los años 50, una circunstancia fundamental es la aplicación de la cibernética a la utilización de todos los sistemas complejos artificiales. La cibernética es la ciencia que estudia la interacción entre el hombre y la máquina. Una de las acciones de rehabilitación que se amortiza en más breve plazo, en un plazo de meses, es la educación de los usuarios. Aislar enormemente un edificio y no educar al usuario para que no abra la ventana para ventilar todas las mañanas es absolutamente absurdo. Con una formación sobre aspectos básicos amortizable en semanas, probablemente se ahorra mucha más energía. La integración final de todos estos dispositivos con estos conceptos que les acabo de explicar, pues se da al final en aplicaciones de distinto nivel de calidad y con distinta efectividad en cada uno de los emplazamientos donde estamos en función del tipo de uso y de usuario y en función de la evolución del edificio a lo largo del tiempo. Y con ello, haciendo un análisis particular, este es el de un edificio en Portugal, sabemos en función del urbanismo, la zona, la orientación preexistente, porque estamos hablando de rehabilitación, las condiciones de uso y las capacidades locales de utilizar dispositivos pasivos en relación a las oportunidades energéticas del ambiente, dispositivos activos en la canalización de esos recursos que tienen un tipo de potencia, un tipo de temperatura y un tipo de calidad. Y, al final, la generación o la transformación de recursos renovables, primarios o residuales para aplicarlos a la cobertura energética. Tenemos el balance global de lo que se puede conseguir en un edificio y, por supuesto, también de lo que se puede hacer. El análisis de ciclo de vida, como he dicho, y paso muy rápido, es una técnica que analiza no solo todas las fases de la vida del edificio y analiza en ellas las interacciones con los recursos energéticos y con las emisiones y los residuos en un ciclo que se repite y realimenta a sí mismo y que se cruza con los ciclos de operación y mantenimiento, sino que también analiza todo ese ámbito de afección del que estábamos hablando, 15, 16 o 17 categorías de afección que tienen los edificios sobre su medio y que se recogen básicamente en categorías de daño: salud humana, calidad de los ecosistemas, cambio climático y agotamiento de recursos. Bien, al final, ¿qué queremos? Reducir la demanda de los edificios al mínimo, resolver la cobertura energética de los edificios con el mínimo consumo y resolver la gestión operativa y el mantenimiento para cumplir con los objetivos de eficiencia en el marco que les he explicado. Esto es la calle Apolonio Morales, muy cerca del Paseo de la Habana de Madrid, un entorno cuyas características climáticas no les voy a hablar, privilegiadas, interesantes, con el clima, las oportunidades que ofrece el clima madrileño, pero además particularmente microclimáticamente el edificio que rehabilitamos de los años 80 tenía un entorno verdaderamente privilegiado y algunas afecciones en cuanto a sombras, iluminación natural y sombreamiento de los edificios colindantes. Pero era un edificio enormemente ineficiente porque no tenía ninguna consideración sobre las oportunidades que su medio le ofrecía, ineficiente en sus fachadas, ineficiente en sus instalaciones, víctima de unas afecciones térmicas por radiación, de calor, de frío y cubierta su demanda o digamos que los usuarios se protegían contra eso con unos enormes sistemas de climatización enormemente potentes y enormemente ineficientes. Este edificio, sin embargo, tenía el potencial de ser rehabilitado integralmente, quedándonos con toda su masa, una masa con una capacidad inercial de gestión de la energía importante, y además tenía unas condiciones, no ya respecto al medio climático, sino respecto al suelo, respecto al terreno, muy interesantes para la interacción entre la masa del edificio y la masa del suelo en la gestión de la energía del medio. Las fachadas del edificio fueron el primer elemento que se eliminó, y la fachada del edificio es un medio complejo. Aquí están analizados 1, 2, 3, 4 y 5 parámetros, radiación solar, temperatura exterior, circulación del aire, en fin, 5 de los parámetros. Ahí podríamos añadir seguridad, información, de qué se gestionan en las fachadas como medio de intercambio. Las fachadas de este edificio, en primer lugar, fueron tratadas como un medio de intercambio de luz natural y de radiación solar, tratando en función de la orientación que tenía el edificio
que en algunos casos permitía elementos fijos y también por el uso interior permitía elementos fijos. Este es el núcleo de comunicación vertical, pero en zonas donde la orientación no era una orientación subpura, teníamos la necesidad de utilizar esas fachadas para gestionar la iluminación natural de espacios de trabajo y utilizar toda la fachada como un medio de captación de energía en invierno y un medio de disipación de energía en verano. Luego se hizo un tratamiento integral de la fachada, incorporando todos estos dispositivos. Lo importante no es lo que hicimos aquí, es que verdaderamente los conceptos de aislamiento, de free cooling nocturno, de control de la iluminación natural por reflexión de la luz que venía de la bóveda celeste, sobre todo, más que directamente, de protección contra la radiación, de obtención de información. Los sistemas de obtención de información y los niveles de información de este edificio están algunos localizados sectorialmente en la fachada detecta un efecto y reacciona, y en otros casos las fachadas tienen sensores de radiación solar que dan esa información a un sistema centralizado que es el que actúa sobre la fachada, porque la radiación solar no solo afecta a la fachada, sino al resto del edificio. Entonces, los sistemas de información también están en las fachadas. Los sistemas de información también actúan sobre la posibilidad de precalentar el aire de renovación en la cubierta, que es una parte indisociable de la fachada en la envolvente del edificio, también en su comportamiento, y actúa todo el conjunto sobre una serie de elementos mecánicos, actuadores para generar ventilación gratuita nocturna en periodos de frío, actuadores sobre el sistema de las unidades de tratamiento del aire que tienen varias posibilidades de tomar aire del medio que más les favorece, es decir, del pretratamiento precalentado del aire o directamente del medio, interactuación con los sistemas mecánicos de bomba de calor geotérmica que intercambian calor y lo almacenan en el terreno para utilizarlo estacionalmente dentro del edificio y que generan energía en un rango bajo de temperaturas muy moderado que es muy adecuado para ser utilizado contra la energía del edificio como medio de almacenamiento diario y de disipación. Armonía, digamos, en los rangos y en la calidad de la energía para que el consumo de energía externa sea el mínimo. Toda la estructura de este edificio es un medio pasivo de acumulación que, interactuando contra el terreno, se convierte en un medio activo de radiación o absorción de energía del medio. Luego, todo este edificio de 800 metros cuadrados está climatizado exclusivamente con mecanismos inerciales de absorción y disipación de la energía. Esto se produce porque verdaderamente hay un potencial enorme en el terreno. El terreno es parte del medio, el terreno y el subsuelo están muy maltratados tradicionalmente, igual que los usos del subsuelo no se ha investigado mucho sobre la racionalización de la ocupación del espacio del subsuelo y su potencial de interacción con el terreno para desarrollar mecanismos energéticos de enorme valor. Bien, aquí sí lo hacemos y además es un medio que tiene abundante agua, luego además tiene una abundantísima capacidad de refrigeración añadida, ¿no? Que es la condición de Apolonio Morales. ¿Y esto qué es? Esto es la curva, una de las curvas de eficiencia energética de este edificio. Es la curva de adecuación instantánea de la demanda energética a la generación o la transformación energética positiva que hacemos en el edificio. Las curvas de energía consumida en refrigeración por el edificio en cada instante del año y las curvas de demanda están acopladas y las temperaturas de los fluidos que intercambian están siempre en los rangos moderados que corresponden al óptimo comportamiento de las estructuras de hormigón y del suelo. Luego hemos conseguido en el sistema de climatización, y esto en virtud de que el edificio tiene una reducida demanda porque aprovecha otros medios gratuitos de energía, un equilibrio que corresponde a una situación de eficiencia dinámica que además está calculada y estudiada, y además hay una interacción en el funcionamiento. El edificio está vivo en su operación y hay una interacción correctiva en el funcionamiento permanente que hace que esto se reproduzca sin variaciones durante los 50 años del ciclo de vida. Un edificio que en ese sentido se queda completamente, tiene otras capacidades ergonómicas, de iluminación, etcétera y tal, integradas, y estos son los sistemas de control que no solo están distribuidos por todo el edificio en cuanto a campos de sensores y actuadores, actúan sobre todo los sistemas generadores, distribuidores de energía, recogen información sobre la operativa del sistema, información que interactúa diariamente con personal que contempla el edificio
como si fuera un niño y ve si se está portando como debe en cada momento y si no es así, hace correcciones hasta que llega un periodo de madurez en su comportamiento que supone una estabilidad ya y autonomía, y comprobación de consumos y de condiciones de confort, porque en el equilibrio de consumos, condiciones de confort y funcionamiento eficiente del edificio es donde se encuentra verdaderamente la sostenibilidad de este planteamiento. Análisis de ciclo de vida para un análisis completo de los factores materiales, energéticos y químicos y físicos que provocan afecciones al entorno. Eso sirve para tomar decisiones en el proyecto, no es una herramienta de diagnóstico posterior, y imágenes del proceso y de las cifras de ahorro. Y rapidísimamente, ya acabo enseguida, una actuación que parece, la he traído sencillamente porque parece que es imposible actuar sobre un edificio antiguo con protección integral y conseguir eficiencia energética. Cada edificio tiene oportunidades según su propia naturaleza, su uso y su entorno, y en este caso era un edificio muy degradado porque era un edificio de la Administración del Estado que había tenido un uso muy fuerte, era objeto de una rehabilitación integral que, no obstante, obligaba a respetar la configuración arquitectónica del edificio, un palacete afrancesado de principios de siglo y un buen número de elementos constructivos, pero bien, el edificio tenía que ser dotado para sus usuarios de un sistema de aparcamiento mecánico profundo que tenía una enorme superficie de interacción con el terreno y encima iba a ser rehabilitado con unas losas de hormigón de hormigón visto de enorme calidad y tal, porque todos sus elementos horizontales habían sido sustituidos y estaban muy degradados. Esto ha dado lugar a una interacción entre la masa del edificio otra vez y el suelo, a la acumulación de energía y a su adecuada gestión, que no es el único mecanismo que este edificio tiene para lograr el equilibrio energético, sino también la posibilidad de utilizar el frío nocturno durante el verano para acumularlo en el terreno y dárselo al edificio durante los meses de verano. Eso se hace durante los meses de primavera, se enfría el suelo y luego ese frío se le da a la masa del edificio durante el verano mediante la activación de todas esas losas de hormigón con una enorme capacidad térmica. Estamos hablando de que una losa de 25 centímetros tiene 750 kilos de masa térmica y un despacho de 10 metros cuadrados, 7,5 toneladas de hormigón, que si son calentadas o enfriadas disipan o absorben energía según una tasa muy natural y muy sinusoidal, que se acopla muy bien a nuestro organismo generando un gran confort, ¿no? Más la integración en el edificio de los inevitables dispositivos técnicos de intercambio con el aire, ventiladores, intercambiadores, etcétera. La utilización de cubiertas de zinc que se rehabilitaban con un modelo estrictamente determinado por la Comisión de Patrimonio, como cámaras que permiten obtener enormes cantidades de calor en invierno, sencillamente por calentamiento solar. En este caso, hasta 80 kilovatios térmicos que se podían conseguir sencillamente haciendo entrar el aire a las hutas a través de las cámaras de las cubiertas de zinc. Intercambio de aire con el aire del aparcamiento. Intercambio entre el aire de renovación fresco a través de un intercambiador de energía con el aire del aparcamiento, que por estar a una profundidad de 20 metros tiene una tasa de intercambio con el terreno y una temperatura muy favorable para una refrigeración prácticamente gratuita. Intervención compleja, introducir todos estos elementos, que determina también el equilibrio económico del proyecto y la viabilidad técnica de la operación dentro de un edificio en rehabilitación. Eso también es un factor que entra en el proyecto, y la capacidad de utilizar todos estos dispositivos técnicos como medios también energéticos, de manera que la utilización de cualquier elemento arquitectónico como medio energético está en nuestra mano en función de que esté en contacto con el aire, con el suelo o con otros elementos del edificio, en este caso el aparcamiento en contacto con el suelo, la activación del hormigón para que funcione no solo como un elemento estructural, sino como un elemento energético y de climatización, y ahí ven ustedes cómo esos elementos quedan completamente embebidos en la masa inercial del edificio. Un ahorro energético que ahora se está monitorizando, este edificio ha entrado en funcionamiento hace 3 meses, del 76%, porque este edificio estaba planteado con la fórmula tradicional, lineal y analítica. El arquitecto había planteado una rehabilitación hermosa y se lo había pasado a un consulting de instalaciones que le había metido unas hermosas máquinas aire-aire que impulsaban cantidades ingentes de aire frío y caliente al edificio, con un enorme consumo eléctrico, y prescindiendo de la consideración de que la propia naturaleza del edificio hacía que tuviera una masa inercial brutal y que el propio concepto arquitectónico compartía con el terreno y el subsuelo la posibilidad de un intercambio energético enormemente rentable, de enorme calidad y enorme aprovechamiento. Porque al final pasamos también en la manera de trabajar
de un concepto lineal y de un concepto piramidal a un concepto sistémico y a un concepto integral. Depende de cada uno de nosotros el saber si queremos estar aquí en medio, concebir las cosas y ser capaces de ser los integradores de nuestro trabajo, o sencillamente limitarnos a ser unos tipos que están aquí en la periferia y a los que se llama para que hagan su aportación. Muchas gracias. Fantástico. Enhorabuena. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta para...? Como saben, existe el foro a partir del día 3, pueden dar sus aportaciones y intentaremos hacérselas llegar a Luis. Muchas gracias por todo.